honor de tener a la doctora Nelly Gordillo, pero me gustaría darles un aviso antes, ya que veo algunas caras nuevas. En el foro que nosotros tenemos de computación, si es así su deseo, nosotros otorgamos carnet. Por 12 conferencias les dan 3 créditos para que estén enterados a lo mejor en lo sucesivo. Si quieren seguir asistiendo a nuestras conferencias, bueno, nada más es venir y firmarla acorde a la conferencia que vamos teniendo. Tenemos 10 conferencias nosotros durante el semestre y 2 más se completarían con lo que sería en COBE, ¿ok? Si tienen algún interés en particular, y sobre todo invitarlos porque hemos tenido conferencias curiosamente este semestre muy dedicadas a tomografía, procesamiento de señales, que probablemente en el área de biomédicas estén más cercanos hacia esa área. Entonces dense una vueltecita a los póster que tenemos y quizás podamos tenerlos más seguido aquí con nosotros. Bueno, me voy a permitir presentar a la doctora Nelly Gordillo, que nos sentimos muy honrados de que se encuentre ella aquí. Y nada más voy a dar una introducción muy breve de la doctora Nelly Gordillo. Ella es egresada de su doctorado de la Universidad Politécnica de Cataluña en el doctorado en Ingeniería Biomédica, y sus líneas de investigación es detección de patologías en imágenes médicas. Recibámosla con un fuerte aplauso, por favor. Gracias, Ivonne. Parece que va a haber karaoke, ¿no? No me acostumbro yo a usar así micrófonos con cable y eso. Bueno, yo creo que algunos de los biomédicos presentes probablemente hayan visto la presentación de este tema o hayan escuchado en cuanto a este tema, que ha sido muy difundido en los últimos meses. Quise ahondar un poquito en cuanto a las técnicas de inteligencia computacional, porque estamos en el foro de la Sociedad de Estudios en Computación, y entonces puse una combinación de las dos cosas, ¿no? De la parte básica, que es la computación, y la parte médica de lo que se está haciendo con este trabajo. A ver si me acomodo aquí. Y para ello, pues, inició con un poquito de antecedentes de cómo iniciamos este trabajo en la parte más técnica, no la parte médica, ¿no? sino los principios de computación, ¿no? Que rigen estas técnicas que utilizamos para este trabajo. Bueno, les inició esto contando qué es lo que andábamos haciendo hace ya casi 10 años, ¿no? Empezamos con este tema en la Universidad Politécnica de Cataluña, en Barcelona, y el reto era encontrar técnicas que nos ayudaran a segmentar tumores cerebrales. Algunos saben que la segmentación que se hace automática es para hacer una reconstrucción tridimensional y posteriormente llevar a cabo una cirugía más exacta. Acuérdense que el cerebro, las zonas del cerebro son muy delicadas tocarlas, entonces normalmente estas técnicas se utilizan para reconstruir el cerebro y entonces pintar aquellas zonas en realidad virtual que el médico no debe tocar durante la cirugía. Entonces estaba este reto, ¿no? Y empezamos a buscar, y lo que se buscaba era pues tener una imagen como la que tenemos aquí al lado de resonancia magnética, y entonces convertirla y decir, bueno, esto es líquido cefalorraquídeo, esto es el parénquima cerebral, esto es el tumor, esta es la parte activa del tumor, como se ve allí la parte negra es la parte necrótica, ¿no? Y bueno, entonces la verdad es que era un reto total el poder pasar de la imagen que tenemos en la parte izquierda a la imagen derecha. Era pues muy difícil, ¿no? Porque pareciera que sí, lo dibujamos así con paint y ya está, ¿no? Pero la verdad, la vida no es tan bella. Y entonces había que buscar aquellas técnicas que nos permitieran hacer esta segmentación, encontrar esas zonas que estábamos buscando, pero que se hiciera de una manera exacta, de una manera rápida y de una manera reproducible, es decir, que aquello que inventáramos pudiera
llevarse en una computadora y que lo pudiera hacer en segundos, porque esto obviamente lo hacen los médicos, pero pues tardan, ¿no? Y entonces hay variabilidad entre un médico y otro y puede ser que la técnica de segmentación tridimensional pues no sea reproducible. Y eso es lo que buscábamos al atender este problema. Y empezamos a buscar y después de leer unos 500, yo creo, trabajos de los últimos 30 años, destacamos que las técnicas que mayormente se utilizaban para hacer este trabajo eran esas 4 principalmente, es decir, empezar a segmentar el tumor basado en umbrales, basado en regiones, basado en los píxeles y basado en modelos. Para ello, como les comentaba, revisamos muchos trabajos y las conclusiones de esa revisión pues las pusimos en este trabajo que muestro en esta diapositiva. Pero cuando estábamos haciendo esta revisión nos dimos cuenta de diversos problemas específicamente en cuanto a los tumores cerebrales. En verde pongo alguna de las palabras claves. Encontrábamos que entre un caso y otro había variabilidad. Y entre un caso y otro, lo que decíamos, esto es la parte necrótica, esto es la parte activa del tumor. En otro caso, pues era lo contrario, ¿no? Y había ambigüedad en los datos. Otra cosa que encontrábamos que en el momento de adquisición de la imagen, las imágenes se corrompían, es decir, tenían artefactos, tenían ruido y entre otras cosas. Yo creo que la parte más difícil es decir, ¿cómo describimos un tumor en términos técnicos? ¿Cómo le vamos a decir a la computadora que tú eres tumor? Y entonces encontramos que el conocimiento acerca de los tumores no se podía decir en términos exactos. No podíamos decir de aquí a acá eres tumor, sino que se tenía que decir en términos vagos. En ocasiones, la mayoría, o sea, utilizar ese tipo de palabras que no eran exactas, ¿no? Y otra de las cosas que destacamos es que cuando hacemos algún proceso un preproceso o algo de bajo nivel, y entonces nuestra salida no es buena, no es exacta, al meterlo a un algoritmo de más alto nivel, pues se crearían errores. Recuerda lo que les comenté al principio, que esto de la segmentación en 2 dimensiones se hace para posteriormente hacer una segmentación en 3 dimensiones y posteriormente aplicarlo en una cirugía de cerebro. Entonces, si nosotros con nuestras 2 dimensiones dábamos malos resultados, al convertirlo a 3D y al convertir posteriormente a la cirugía, pues estamos dando cosas inexactas. Entonces, destacamos todos estos problemas y pudimos concluir que, bueno, segmentar los tumores cerebrales pues nos producía incertidumbre en todos los datos, hablando de una manera exacta, ¿no? Bueno, entonces empezamos a revisar varias técnicas, entre esas 4 que comentábamos, y nos topamos con la inteligencia computacional. Este es el término que se le da en español al soft computing. No es lo mismo que la inteligencia artificial, el concepto como tal. Se podría decir que el soft computing es como un hijo de la inteligencia artificial, es una parte nada más. Entonces, un poquito de conceptos, ¿por qué es soft computing y no hard computing, ¿no? Para la época, a principios de los 90, muchos de los algoritmos que se implementaban en las computadoras era para resolver problemas específicos y muy sencillos. Y entonces se resolvían con programación básica. Pero había ciertos sistemas complejos como los que se presentan en la biología, en la medicina, en las humanidades, en la administración. ¿Sí se escucha? Que no podían ser resueltos de la misma forma en lo que era por ejemplo, vamos a pensar en programar una calculadora, ¿no? Que de una manera exacta podemos saber el resultado. Y entonces lo que pasaba con esos sistemas complejos es que creaban paradigmas computacionales, las computadoras pues explotaban, se quedaban trabadas, en pocas palabras, cuando estaban tratando de resolver estos problemas. Vinieron diversos autores y diversos científicos y entonces se inspiraron en la biología y en la lingüística, es decir, cómo funcionan los humanos, cómo es la inteligencia. Por eso pongo allí la imagen de unas
redes neuronales. Y entonces empezaron a inspirarse en esos modelos y propusieron diferentes programas o algoritmos que fueran tolerantes con la imprecisión, con la incertidumbre, con la verdad parcial y con la aproximación. Es decir, todos aquellos problemas, aquellos sistemas complejos de los que hablábamos antes, empezaron a ser resueltos con técnicas computacionales inspiradas en sistemas biológicos. Entonces, entre los componentes del soft computing, pues se encuentran estos que menciono aquí, entre ellos las redes neuronales artificiales, que tratan de imitar el mismo proceso que tienen las redes neuronales del cerebro, ¿no? Las máquinas de soporte vectorial, la computación evolutiva, que incluye los algoritmos genéticos, la teoría del caos y la lógica difusa. Entonces, hay muchísimo material y hay muchísimas técnicas que se aplican y depende del problema específico que tengamos, se aplica la técnica. En cuanto al problema principal que les hablaba de aquello de la segmentación de tumores, que decíamos que había mucha incertidumbre en los datos, la lógica difusa es la técnica de soft computing que nosotros elegimos porque era la que más se adaptaba, era la que más nos permitía meter conocimiento humano, porque si recuerdan, en la descripción de los tumores decíamos que los tumores no podían ser descritos de una manera ni siquiera con formas geométricas definidas, ¿no? No podemos decir el tumor es redondo, es rectangular, no podemos decirlo de esa forma porque variaba mucho entre pacientes, ¿no? Y entonces la lógica difusa nos permitía describir de manera más completa este tipo de tumores. La lógica difusa en inglés se llama fuzzy logic. Bueno, vamos a ver en qué difiere la lógica difusa en cuanto a la lógica clásica. Y aquí pongo el primer ejemplo, no sé, y supongo que ya lo habrán visto alguna vez, el ejemplo que presentó Lofty-Sade cuando propuso esta lógica. Y entonces ahí vemos en el diagrama un conjunto al grupo de hombres altos. Entonces ese es ese escaloncito, ¿no? Y decimos que están allí dos hombres. Y luego vemos este hombre que mide 80 y claramente, si vemos la línea, pertenece al conjunto de los hombres altos. Eso está claro, ¿no? Vemos una persona que mide 1,80 y decimos, es un hombre alto. Luego vemos este chaparrito que está aquí y se ve claramente que está fuera del conjunto, ¿no? De los hombres altos. Y bueno, eso está bien y nos da una idea, ¿no? Pero ¿qué pasa con estas personas que miden 1,79? Ya no es alto. Vemos una persona en la calle que mide 1,80 y vemos uno que mide 1,79 y los vemos iguales, como humanos nosotros los vemos iguales, a menos de que traiga zapatillas o algo, ¿no? Pero, ¿qué pasa en la lógica clásica? No pertenece al conjunto de altos y sin embargo, para nosotros nos parece que es una persona alta. Entonces dice la lógica difusa, bueno, pues entonces hacemos conjuntos que no sean meramente clásicos, sino que podamos incluir la pertenencia, un grado de pertenencia a un conjunto. Y entonces ahí está un ejemplo de una de las funciones de pertenencia, que es esta que vemos así. Y entonces viene la persona alta y obviamente, si se fijan aquí en esto, esta persona que mide 1,80, vamos a ver aquí, dice que el grado de pertenencia, que es esto es lo que hace maravilloso a la lógica difusa, que le da un grado de pertenencia o no pertenencia a un conjunto. Entonces, la persona que mide 1,80 obviamente pertenece, una total pertenencia, es decir, de 1. Cuando no pertenece en nada es de 0. Entonces vamos con el bajito aquí, y entonces el bajito tiene un grado de pertenencia pues de 0.30, es decir, que pertenece al conjunto de los altos de una manera pues muy baja. Si ponemos una persona que mide, no sé, 1,50 algo así, estaría aquí la persona y entonces su pertenencia sería 0. Y volvemos al problema de la persona de 1,79. ¿Qué pasa con una persona de 1,79? Pues su pertenencia es de 0.96, por ejemplo. ¿Okay? Entonces ya estamos diciendo sí pertenece al conjunto de los altos, pero con un grado de pertenencia. Y entonces esta
facilidad que nos da la lógica difusa nos ayuda a modelar pareciéndonos a la inteligencia humana. Bueno, y volviendo al problema de los tumores, pues las revisamos todas, revisamos cuáles eran aquellas funciones de pertenencia que nos ayudarían a decir esto es tumor y esto no es tumor. Y como el caso de los hombres altos y bajos, no era tan fácil decir esto sí es tumor, esto es tumor. Las revisamos todas, allí en la pantalla vemos por ejemplo, una función de pertenencia triangular, una trapezoidal, una gaussiana y una forma de campana. Nos centramos en las gaussianas que están aquí, porque nuestro análisis lo hacíamos con base en los histogramas de las imágenes, y entonces las funciones de pertenencia gaussianas nos ayudaban a representar más la distribución de los niveles de gris en las imágenes, de una manera sencilla para decirlo. Y bueno, después de mucha experimentación, propuse esta función de pertenencia. Y este es mi baby, como le llamo yo. Y bueno, esta función de pertenencia está basada en una gaussiana, pero de manera acumulativa. Ahorita no voy a parar a explicarla. Esta función fue la que me dio el grado de doctor y con la que pude titularme. Todavía tengo problemas por darle nombre porque como se involucran muchas funciones, entre ellas la función cumulativa, entonces cuando me refiero a la función, ¿por qué les hablo tanto de esta función? Porque la vamos a usar más adelante. Le digo CDF-MF, pero todavía no tiene nombre, en eso está, pero bueno, provisionalmente se llama CDF-MF. Bueno, propusimos esta función y una vez que la tuvimos, vamos a ver si realmente funciona, a ver si es cierto esto que estoy planteando y sí nos ayuda a caracterizar cuestiones que tienen incertidumbre. Entonces empezamos este trabajo y escogimos 4 de las funciones de pertenencia gaussianas que estaban en la literatura, que habían demostrado que eran las mejores, ¿no? Y entonces pusimos esas 4 y la comparamos con la CDF-MF, con la función de pertenencia basada en la función de distribución. Y entonces las comparamos. Esta fue una nos apoyó un estudiante de ingeniería biomédica hace un par de años y los resultados que él obtuvo es que, bueno, sí era mejor que todas las que encontramos publicadas de distribución gaussiana. Entonces, ya sabíamos, a esta chica no le afecta la incertidumbre. Y entonces, bueno, dijimos, ya sabemos que sí, que en verdad, en comparación de otras funciones, podemos utilizarla y tener mayor certeza de lo que clasifica es en verdad eso que le queremos decir que clasifique. Entonces, ahora sí, ya les cuento cómo metimos este background al proyecto ICTUS. Hace ya varios años, por 2011, yo pertenezco a un grupo de investigación que se llama ICAIP, que es Inteligencia Computacional para el Análisis de la Imagen Biomédica. Este grupo de investigación tiene varios miembros, la mayoría están allí en Barcelona y otros están aquí en Estados Unidos y yo. Y entonces la Generalitat de Cataluña, como parte del código ICTUS en España, el código ICTUS, si se fijan ahí puse algunas imágenes, es que la población de a pie sepa que es un infarto cerebral, un ictus, que lo puede identificar cualquier persona y que entonces pueda llamar a un teléfono y pueda ser atendida esta persona con rapidez. Para darles una idea, es la primer causa de discapacidad mundial. Eso es lo que le llamamos cuando le dio una embolia, ¿no? Dicen, ¿no? O le dio un derrame cerebral, o le dio un infarto cerebral. Pues es lo mismo, es el ictus. Y entonces el gobierno español implementó el código ICTUS para que toda la gente reconociera y entonces pudiera haber menos personas con discapacidad. Lo que pasa es que cuando sucede un ictus, solamente tiene unas 6 horas la persona para que pueda quedar sin discapacidad.
y pueda ser atendida. Entonces, bueno, implementaron el código ictus y decía, la Generalitat de Cataluña es como el gobierno del Estado de Cataluña. Y entonces ellos propuso al ICAIP que de alguna manera inventáramos herramientas que apoyaran el diagnóstico médico, porque las personas llaman y entonces viene una ambulancia o la persona va a un centro de salud, o sea, la intervención más básica, y entonces se les hacen algunas pruebas físicas, y si pasa esas pruebas físicas se les hace una tomografía computarizada, y entonces hay un médico de guardia en una central donde se le manda la imagen y el médico de guardia dice, pues sí tiene o no tiene. Entonces, pero a veces ese médico de guardia está, por ejemplo, en Barcelona y mi centro de salud está a 2 horas de Barcelona. Y entonces decían, bueno, necesitamos herramientas que apoyen ese diagnóstico. Y empezamos a trabajar nosotros en esa parte. Ya fue cuando yo vine aquí a México y empecé, pues ya separada del grupo, a averiguar en cuanto a esto. Y el primer trabajo que propusimos fue con una chica de mecatrónica, Denise, y entonces poníamos, detectábamos lo que era el isquémico y el hemorrágico. El hemorrágico era muy fácil de detectar, si lo pueden ver aquí, pues se ve blanquito aquí, ¿no? Muy fácil, el médico lo detecta y bueno, se selecciona el área y dice, bueno, tiene ictus hemorrágico. El isquémico no es tan fácil, como lo ven. Si se puede alcanzar a ver aquí, es esta zona oscura. Y bueno, lo único que hicimos ahí fue poner la función de pertenencia y decirle al programita, detecta si es ictus o detecta si es hemorrágico, si es isquémico o es hemorrágico. Y entonces, pues esos fueron los primeros resultados. Tuvimos un 100% de detección, es decir, metíamos casos y entonces donde era isquémico decía es isquémico, y donde era hemorrágico, pero es lo único que decía el programa, no segmentaba la zona ni nada, solamente decía que eso no es. Y bueno, para hacer una primera aproximación, pues no estaba mal. Pero ya nos pusimos más en la tarea y empezamos a trabajar con técnicas que quitaran información que no nos interesaba para poder detectar el ictus isquémico. Y empezamos con este trabajo que era el school stripping. No tiene una traducción buena, es como, ¿cómo será? Es quitar el hueso, pero no sé cómo sería la traducción en español. Extracción del cráneo, esa es la manera más correcta de decirlo. Y bueno, lo primero que hacíamos es delimitar una ventana que nos decía quitar el fondo, en pocas palabras. Luego utilizábamos morfología matemática para poder, con elementos estructurantes, y poder delimitar las zonas, aquellas que estaban a las orillas, de manera que teníamos este resultado. Después, todavía teníamos mucha información que, bueno, en aquella imagen no la vemos, pero si ponemos el negativo podemos darnos cuenta que todavía tenemos aquí muchos datos que no nos sirven de nada, que es del haz, viene del haz de rayos X. Hacemos una resta allí y bueno, nos quedamos con esa información. Y después elegimos el área que es más grande, que en este caso es el encéfalo. Nos quedamos con él, rellenamos esos huequitos que se ven ahí con morfología matemática y ahí tenemos una máscara de lo que es el cerebro. Entonces, a partir de esa máscara descartábamos todo lo que no era masa encefálica y nos quedamos con la información que era de interés. Bueno, ese fue el primer paso, el school stripping. Después, entre la investigación nos dimos cuenta que era muy necesario conocer la línea media del cerebro. Esto nos permitiría ver si había distorsión en uno de los hemisferios. Entonces, para ello propusimos este algoritmo donde encontrábamos el centro del cerebro, después alineábamos ese centro del cerebro con el centro de la imagen, porque dependiendo del paciente, si son niños, luego las imágenes salen pues torcidas, ¿no? El cerebro se ve así con algún ángulo.
Y bueno, hay movimiento ahí, los centrábamos, encontrábamos una parte anatómica que es la cisura longitudinal frontal, que es esa parte que tenemos ahí en rojo, en cortes transversales. Si se fijan, esta imagen es un corte transversal, allí pusimos una imagen de los diferentes cortes. Entonces buscábamos esta cisura, de manera que recorríamos la imagen, y cuando la encontrábamos íbamos incrementando el tamaño de la búsqueda. Empezábamos con una ventana pequeña de 3 puntos, de 3 píxeles, y entonces si no la encontrábamos la íbamos incrementando en cada iteración hasta definir una ventana del doble, donde ya no encontráramos ningún otro píxel que tuviera esa característica de ser fondo. En ese caso, acuérdense que ya habíamos pasado por un proceso de school stripping, y entonces solamente teníamos el encéfalo y el fondo. Entonces cuando encontrábamos ese fondo decíamos, bueno, pues tú eres la cisura. Después de que encontrábamos la fisura, rotábamos la figura en su caso de que la figura no estuviera a 90 grados, el cerebro no estuviera a 90 grados con respecto al centro de la imagen. Y bueno, ya encontrábamos el plano medio sagital. Esto lo pusimos en un trabajo que presentamos el año pasado, donde exponemos estos dos algoritmos rápidos para encontrar el plano medio y el school stripping. Bueno, ahora sí, en serio. Vamos a explicar un poquito de cómo se hace la segmentación. Les vamos a compartir un poquito de los pasos que utilizamos. Bueno, ¿se acuerdan de la función de pertenencia? Entonces, nosotros escogimos varios tejidos que eran normales, entre ellos pues el parénquima cerebral. En su forma normal escogíamos lo que era el ictus, y de manera que decíamos que poníamos una función de pertenencia, es decir, esto es normal y esto no es normal. Entonces ajustábamos esas funciones de pertenencia, y después utilizamos un clasificador basado en lógica difusa. Como ven ahí en la imagen, ese es uno de los pasos medios, es decir, con esa función de pertenencia, si el grado de pertenencia era mayor, lo íbamos a pintar en blanco. Si el grado de pertenencia era 0, era negro. Si el grado de pertenencia estaba en medio, pues eran colores grises. Entonces esa imagen representa el resultado de esa clasificación con esa función que les mostré anteriormente. Pero con eso no es suficiente. Le decimos a la computadora quién es quién. Si se fijan, esta función que tengo aquí realmente está discriminando algo de manera muy sencilla. Nosotros trabajamos con médicos radiólogos, y entonces le preguntábamos, ¿cómo es que tú detectas el ictus? Y entonces decía, yo me voy a la imagen. Primero descarto todo aquello donde yo sé que no voy a encontrar ictus. Descarto el hueso, y nos decía varias partes anatómicas donde jamás iba a encontrar un ictus. Entonces, eso mismo que nos estaba diciendo el médico, eso mismo nosotros lo estábamos programando. Con el school stripping y con el MSP pudimos decir, bueno, tú no me interesas, aquí no voy a encontrar ictus. Entonces empezamos a decir, si tú eres esto, entonces con puras funciones de sí, entonces empezamos a descartar aquellos tejidos que no nos interesaban. Entonces de esta forma, por ejemplo, ahí dice que si tengo 3 poblaciones diferentes y todas tienen un grado de pertenencia, y si tiene pertenencia mayor al conjunto que me define un ictus isquémico, entonces me quedo con ese y elimino todos los demás, siempre y cuando asegurándome que el nivel de gris que tiene ese píxel que tuvo mayor grado de pertenencia, pues esté en los rangos donde puede aparecer un ictus. ¿Sí? Entonces, realmente lo que hicimos nosotros fue traducir el conocimiento del radiólogo en instrucciones para la computadora de sí, entonces. Realmente la programación es muy sencilla, lo difícil es ajustar esas funciones de pertenencia y decir qué es qué, en pocas palabras. Bueno, me quedo solamente con aquello que no es normal. En este caso, esto no es normal. Todos los demás puntitos que estaban pintados, bueno, sí
podría haber ahí algo raro, pero como no estaban en los rangos que eran, como estaban en los rangos que eran normales, entonces no era anormal, en pocas palabras. Y bueno, hacemos hay unas operaciones de morfología matemática y segmentamos el área donde se encuentra el ictus isquémico. Entonces, en comparación del trabajo que habíamos hecho en 2011, además de detectar que había un ictus, nos segmentaba el área. Entonces ya teníamos una información más exacta. Estos resultados son de algunos casos donde el médico lo segmentó manualmente e inclusive, si pueden ver, por ejemplo, en la segunda línea, la segmentación del médico, el médico segmenta todo porque es muy difícil segmentar manualmente con detalle, ¿no? la parte del infarto isquémico. Y entonces comparamos lo que hacía el médico, lo que hacíamos nosotros, y bueno, en todos los casos funcionaba. Ok, funciona, pero ¿esto qué? ¿Va a salvar vidas o no? Algunos de esos casos que les mostré ya tenían más de 6 horas. Y entonces, si tienen más de 6 horas, ¿qué pasa? ¿Qué les dije ahorita al principio? Discapacidad o muerte. Entonces, ¿qué teníamos que buscar? Es detectar esto antes de que fuera evidente, antes de que el médico lo pudiera ver. Entonces, hemos estado trabajando en eso. Hemos estado perfeccionando esos algoritmos basados en los mismos principios. Ahora sí, hay cosas que el médico no va a ver con su ojo natural, y entonces nosotros estamos buscando por esa área incluir todo el conocimiento del médico. Una vez que descartamos todo lo que el médico busca y no encontramos, entonces ahora sí, hemos refinado de tal manera la función de pertenencia que puede encontrar un ictus isquémico aun cuando el médico no lo vea. Les voy a presentar un caso donde, pues sí, salvamos una vida. Este es un caso de un menor, 11 años, y entonces se presenta con algunos síntomas de ictus, pero el médico no encuentra nada. Entonces era casi evidente que tuviera un ictus, pero no veía nada al médico, porque era muy temprano. Afortunadamente esto fue en un hospital privado y entonces pudieron llevarlo rápidamente, le hicieron la tomografía, pero no encuentran nada. Nuestro algoritmo decía que sí, ahí había un ictus. Bueno, ¿y cómo saber si es cierto? ¿Cómo saber si nosotros estamos diciendo la verdad? Es decir, el médico no lo ve y ¿por qué nosotros sí lo vemos? Entonces el médico hace una resonancia magnética unas horas después y comprueba que sí, tiene un derrame isquémico, tiene un infarto isquémico. Entonces, se preguntarán, ¿por qué no lo hacemos con resonancia magnética desde el principio? Porque, en primer lugar, la resonancia magnética no tenemos tantos resonadores ni en la ciudad, ni en el país, ni en el mundo. Entonces la proporción está a un resonador de 3 a 5 o 9 en ciertos países, 9 tomógrafos. Entonces la resonancia magnética toma más tiempo, como les dije, es mucho más cara y no siempre está disponible. Una tomografía computarizada en segundos saca una imagen tomográfica. Entonces, por eso se utiliza más la tomografía computarizada que la resonancia magnética. Y entonces aquí pudimos comprobar que sí, o sea, de hecho, algo que al médico no puede verlo, el algoritmo puede detectarlo. ¿Qué les quiero decir con esto, muchachos? Que hoy en día las computadoras son muy potentes y pueden hacer cálculos mucho más rápidos de los que podemos hacer nosotros los humanos. Podemos ir enseñándole a las computadoras a que piensen un poquito como nosotros, no piensen, sino que hagan las cosas como nosotros las hacemos, y entonces ir metiendo conocimiento a los algoritmos de manera que con la experiencia y con prueba y error podamos ir perfeccionando estas técnicas para que sean exactas. Me gusta mucho esta frase, dice... No somos inmunes a tomar malas decisiones o a hacer malas predicciones, pero la mayor parte puedo mirar hacia atrás y decir, sí, estuvo bien, estuvo correcto.
Entonces, esta frase la dice Lofty Sade. Lofty Sade es el padre de la lógica difusa. Y me gusta mucho abrazar esta frase porque las matemáticas sirven de algo, muchachos. Y la tecnología nos va a permitir hacer cosas que ayuden a la gente a mejorar la vida. Actualmente, pues, hemos presentado este trabajo. Lo presentamos ahora en junio en París. Fuimos seleccionados se seleccionaron para este congreso solamente 8 trabajos en el mundo, y entre ellos ahí estamos nosotros. Y nos sentimos muy honrados de poder decirle al mundo, bueno, los juarenses, pues no solamente somos violentos, ¿no? Somos trabajadores y somos científicos. Actualmente tenemos en curso esta patente donde ponemos estos descubrimientos con Alberto Davis y mi persona. Y bueno, pues esto es lo que quería compartirles el día de hoy, y si tienen alguna pregunta, con gusto. Gracias. Las variables que se ponen en la función De pertenencia. se sacan de las imágenes que se toman de las tomografías, o cómo. Sí, mira, si me regreso aquí a la función, pensando en términos sencillos, no, era aquí, ahí, esas variables, ¿a esas te refieres? Ok, bueno, estas dos que están aquí son las de un histograma que representa la imagen, o un histograma que representa, en dado caso, un tejido, que eso es lo que nosotros elegimos. Podemos ver su distribución. De esa distribución que tiene podemos convertir en una distribución normal, y de esa distribución normal podemos convertir en una distribución cumulativa, que son estas. Son 2 funciones cumulativas de la izquierda y a la derecha, y estos son parámetros que se modifican de acuerdo a la información que tenemos en la imagen. Entonces, realmente lo que hacemos es tomamos la distribución y después la tuneamos, la función de pertenencia, o sea, la adaptamos de manera que se ajuste más a la realidad, o sea, a lo que es. Imagínate si yo tuviera esta distribución que tengo aquí, que es asimétrica, y yo pusiera una función de pertenencia triangular como las que les mostré en un principio. Entonces tendría un triángulo aquí y un triángulo aquí. Y entonces lo que estoy diciendo, que es parénquima cerebral, aquello que es sano, se solaparía con aquello que no es parénquima cerebral. Entonces la magia de estas funciones de pertenencia es que se adaptan más a los datos reales, a la distribución real. Eso es. ¿Alguna otra? ¿No? Bueno, pues nada, agradecerles por la presencia, y pues cualquier cosa, mi correo es nelly.gordillo. Gracias. ¿No hay más preguntas? Los muchachos de biomédica. Tienen Bueno, miedo. los de computación también. Tienen miedo porque les doy clases. No vaya a ser. No. Bueno, le damos las gracias a la doctora Nelly, digo, por ser primera vez que participa con nosotros. Y también, como dijo la maestra Ivonne, pues tal vez no, seguido tocamos en los ponentes que vienen al foro, tocamos temas de biomédicas, bastante frecuente, particularmente de procesamiento de imágenes. Entonces, tal vez no les está llegando a ustedes como el mensaje, ¿verdad? Entonces vamos a esforzarnos en hacerlo llegar por parte de pues la coordinación de biomédicas, para que también ellos nos acompañen en las que sean más afines a sus temas. De todas maneras, los invitamos a, nada más hoy por ciertas condiciones acá de la Semana de Ingeniería de la próxima semana nos movieron aquí. Usualmente estamos en la macroaula 2. Los pósters ahí están, de hecho en la puerta de la macroaula 2 están pegados ahí todas las que faltan de este semestre. Esta es la quinta, vamos a la mitad, faltan otras 5. Va a haber un descanso en la Semana de Ingeniería y luego regresando el siguiente viernes es otra conferencia, por si gustan ver el póster y están invitados. ¿Okay? Bueno, vamos a entregarle el reconocimiento formal a la doctora Nelly Gordillo Castillo por la ponencia que nos acaba de brindar, y nuevamente le agradecemos, y ojalá que
no sea la primera y única vez. Más adelante a ver si nos acompaña otra vez. Gracias. Bueno, pues es todo, que tengan buen fin de semana y el horario normal de las conferencias es a las 5 de la tarde, también se me olvidó decirle. También nada más va a haber dos este semestre, esta y otra a las 12, pero normalmente son en la tarde, a las 5. Gracias. Los que nos entregaron los cards ahí están ya firmados o sellados y los que faltan también ahí con la maestra.